Muy buen día, hermanos, Dios les bendiga. Siempre es un gusto inmenso cuando podemos compartir la palabra. Es un gran desafío, es un gran compromiso, para nosotros una gran responsabilidad. Estamos en domingo de decisión, domingo donde usted y yo damos un paso al frente y decimos: yo me comprometo con eso. Yo me comprometo con esa palabra, yo me comprometo con este desafío. Hoy quiero hablarles con el tema desafío de ser y hacer discípulos. La aspiración es que todos los que estamos aquí, salvos en el Señor, seamos discípulos. Lo que pasa es que a veces no todos somos. Tenemos el desafío de ser. Así que hoy vamos a provocarles. Y como es día de decisión, nos decidimos, nos comprometemos, avanzamos, resolvemos lo que haya que resolver, porque de eso se trata. Venimos para crecer. Marcos 3, 13 al 14. Después subió Jesús al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Me gusta eso. Él los llamó, pero ellos vinieron. Él los llamó, pero ellos vinieron. En Lucas 5:11 dice: y dejándolo todo, le siguieron. Y él estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que estuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Yo quiero leer también una porción bíblica en Juan 17, 6 al 12, porque quiero que noten la intencionalidad de Jesús en llamar y hacer discípulos con un grupo específico. Porque él ministró a muchos, bendijo a muchos, muchos fueron tras él, sanó, proveyó comida a multitudes, pero él tuvo un enfoque de trabajar intencionalmente con 12. Juan 17, 6. Estaba orando en Getsemaní el Señor y dice: he manifestado tu nombre a los que del mundo me diste. Se refiere a los 12. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado pertenecen a ti, porque las palabras que me diste las he dado. Énfasis: para ser discípulo hay que tener relación con la palabra. Lo voy a enfatizar aquí. Pero Jesús dijo: yo le he dado tu palabra. Ha sido el método, ha sido la manera. Se la he dado y ellos la recibieron. Decisión, compromiso. No solamente escucharon, recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Él tiene un enfoque en ese equipo para formarlos. Y todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya estoy en el mundo, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A lo que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Enfoque en hacer de 12 hombres sus discípulos para extender con ello el propósito de Dios para toda la humanidad. Señor, gracias por tus palabras.
añades bendición abundante a ellas. Tú conoces nuestra realidad, situación, circunstancias. Bendícenos, sé propicio a nuestra necesidad en el día de hoy. Por Jesús. Amén. Ser discípulos incluye el proceso de acompañar a otros. Por ahí comienza un problema. Hay mucha gente que es muy exclusivo y específico y tienen su vida cristiana, la de ellos y a su manera y ya. Esos no son discípulos. Esos son creyentes. Y como los demonios creen y tiemblan, los discípulos tienen el compromiso de que otros sean discípulos y se dejan usar por el Señor en este trabajo de acompañar a otros en el propósito de que sean discípulos, de que otros crezcan. Los discípulos proveen atención a otros para ayudarles a caminar en una vida saludable en los caminos del Señor. Este proceso entonces provee un ambiente saludable al creyente desde el nuevo nacimiento. Cuando la gente comienza el camino de ser discípulo, cuando recibe a Cristo como su Salvador. Atento con esto, porque hay que tener una experiencia de nuevo nacimiento para comenzar el camino del discipulado. Y a veces tenemos la dificultad que en las iglesias y en iglesias como esta, que ya tenemos décadas, 43 años, ¿verdad? Y contando, que aquí ha nacido mucha gente, a veces como iglesia o como familias podemos descuidarnos y la segunda o tercera generación ser de la iglesia por cultura, pero sin convicción de nuevo nacimiento. Así que la experiencia comienza con el nuevo nacimiento, cuando yo confieso a Cristo como mi Salvador. Yo recuerdo que siendo director del Instituto Bíblico en unas clases de disciplinas espirituales, yo tenía a la maestra Arisela Morel dando una práctica de disciplinas espirituales en la capilla, y dijo un día: hoy nos toca tiempo de testimonio. Pero hoy vamos a testificar de esa experiencia que tuve con el Señor cuando le recibí. Y tenía alumnos del Instituto Bíblico que no se habían convertido. Y estaban ahí para ser pastores. Entonces le dije: se convierten hoy, le exoneramos todo lo que han vivido para atrás, pero hoy se convierten. Porque no podemos tener discípulos sin experiencia de nuevo nacimiento, sin saltar de camino al otro camino, sin decir: yo lo dejo todo y ahora te sigo a ti. Y ahí comienza el proceso. Ahora, en ese paso se necesita compañía. ¿Quién provee la compañía? Los que ya son discípulos, los que tienen un encargo, aquellos que nos han enviado, como enviaron a Cristo, a cuidar, a servir, a acompañar a otros en el camino. Ok, ¿cuál será la diferencia entre ser creyente y ser discípulo? Porque se parece mucho. Ambos van a la iglesia, ambos caminan con la Biblia, ambos cantan, ambos oran, probablemente ambos ofrendan, diezman, posiblemente haya alguna reacción frente a Dios en las disciplinas espirituales, pero hay una diferencia entre ser creyente y ser discípulo. La diferencia es la obediencia. Vayan y hagan discípulos enseñándoles que guarden. Los discípulos guardan, los discípulos obedecen, los discípulos viven, los discípulos se comprometen con lo que Cristo mandó, con las enseñanzas que Él nos dejó en las Escrituras. Que hay mucha gente que está en la iglesia, que convive en la iglesia, que convive en su familia cristiana,
pero no tiene compromiso con las escrituras. ¿Qué fue lo que dijo él de ellos? Ellos han recibido tu palabra. Las palabras que me diste yo les he hablado y ellos las recibieron. Llegaron a la convicción de que tú me enviaste, de que yo soy el Señor que tú enviaste a ellos, como dice en la profecía. Entonces el discípulo tiene convicción de la palabra de Dios y la obedece. Se hace parte de la tarea con la iglesia. Si quieren encontrar algunas diferencias que algunos predicadores han dicho entre un creyente y un discípulo, pregúntele al tío Google así mismo. Diferencia entre creyente y discípulo. Y va a encontrar diferentes listas. Hay una lista hasta de 50 menciones que dicen, mira, un creyente se comporta así, mientras que un discípulo se comporta de esta manera. La clave, ser discípulos. Ahora bien, en el texto de Marcos 3, el Señor nos dio un proceso, una forma, la que Él usó para hacer de esos 12 sus discípulos, y es la recomendación que nosotros debemos asumir. Primero, ser discípulo. ¿Cómo? Obedeciendo todo el mandato. Hoy, aunque el tema es desafío de ser discípulo, no le traigo una lista de tareas. Si quieres ser discípulo, haz esto, hazlo. La Biblia dice lo que tienes que hacer. Lo que te falta es obedecer, cumplir, responder a la totalidad con el encomio de la palabra para ti y para mí. Si lo hace, eres discípulo. Le siguieron. Ahora te toca ser discípulo. Ahora, ¿cómo hacer discípulo? Mejor método, el que Cristo usó. En el texto de Marcos 3:13, el texto dice que Él los llamó para que estuviesen con Él. Entonces el discipulado comienza con un proceso de buenas relaciones entre el que es discípulo y el que es el aprendiz de este discípulo. Yo como discípulo me constituyo en maestro, en líder, en guía de uno que es mi aprendiz, mi discípulo. Primer paso, estamos llamados para que estén con Él. Eso dice el texto. Él los llamó para que estuviesen con Él. Para ser discípulos nosotros tenemos que decidir estar cerca de alguien o de varios para compartir tiempo con ellos y en esa relación transferir mi fe, mi conocimiento, mi vida cristiana, mi ejemplo, mi influencia, a fin de que otros conozcan y sean de Cristo como yo lo soy. Ya, esa es la clave. Así que hay que primero tenerlos cerca. Yo sé que eso es un desafío muy difícil en este tiempo, por varias razones. Una razón es que el mundo nos ha enseñado y cada vez nos enseña a ser individuales, individualistas. Es que en la escuela le están enseñando a un niño de 6, 7 años que el papá no tiene derecho a hacerle tantas preguntas. Que le están enseñando a los adolescentes que yo como papá no tengo derecho a ver su celular. Estoy tipificando el individualismo del tiempo. Un individualismo que hasta en la familia se está convirtiendo en un problema. Imagínate ahora para yo discipular a otro. Que yo le diga, Yael, cuénteme usted cómo ha ido su vida hoy. ¿Usted oró? Porque usted habla muy bonito de la oración, pero ¿usted oró? Si voy a estar contigo, si te voy a acompañar, si tengo que relacionarme contigo, así que tenemos entonces que dejar caer un poco nuestro exclusivismo y nuestro individualismo y permitir que otros se metan conmigo.
tengo que permitir que otro se meta conmigo. Tengo que aprender a dar cuentas. Que otro se interese por mí. Y que mis detalles puedan estar disponibles. Porque en mis carencias y en mis falencias, las que heredé, las que traje, la que el pecado colocó y que la sociedad de hoy, que el mundo de hoy las ha normalizado, a menos que me exponga, no voy a ser sanado. A menos que me dejes tratar, a menos que me deje intervenir, a menos que otros puedan combatir junto conmigo mis carencias, jamás creceré. Así que tenemos que romper el individualismo, el miedo, la supuesta vergüenza, la vergüenza. El miedo y la culpa son emociones que hablan de pecado. Fueron las reacciones de Adán cuando pecó. Vergüenza, culpa y miedo. Y si sigues así, necesitas dar un paso al frente todavía. Así que no, yo tengo que abrir y dar oportunidad que me ayuden. Yo sé que es importante orar, pero no oro. Ayúdame. Yo sé que debo hablar a otro de Cristo, pero no sé qué decir, no sé cómo. Ayúdame. Yo tengo dones, pero no sé cómo comenzar. Ayúdame. Yo quiero bautismo en el Espíritu Santo, pero no sé cómo buscarlo a profundidad. Ayúdame, ora conmigo, clama conmigo, ayúdame. Tengo que dejarme acompañar si quiero ser discípulo. Hay otras justificaciones bíblicas. A mí me encanta Pablo. Vean a Pablo. Pablo es interesante cuando habla de esto. Bueno, con saber que a Tito, a Timoteo, los llamó hijos. Pero oiga cómo habla a la iglesia de Tesalónica. Primera Tesalonicenses 2, 7, 11 y 12 dice: antes fuimos tiernos entre vosotros. ¿Se puede ser tierno de lejos? Ternura habla de cercanía, de afectividad, de palmaditas en los hombros, de abracitos, de trato afable y cortés. Antes fuimos tiernos. Y dice más: como una nodriza que cuida a sus propios hijos. Yo me comporté con ustedes como su niñera. Está hablando de relación cercana. Así como también saben de qué modo como padre a sus hijos les exhortaba y les consolaba. Está hablando de acciones que son fruto de la cercanía, por cuanto en la cercanía entiendo la necesidad. Entonces, al ver la necesidad, acciono como respuesta. En esta cercanía les exhortaba, les decía que no y que sí. Le decía cómo, le decía los límites de las cosas. Y los consolaba cuando tenían dificultad. Y me gusta algo. A cada uno. Pablo dice: yo lo hacía con cada uno, sin excepción de persona, sin categorizarlos, sin separar a unos de otros. A cada uno aconsejaba como fuera necesario. Tesalonicenses 3:5. A veces estoy lejos por necesidad. En el caso de Pablo, que era un itinerante, a veces estaba cerca, a veces estaba lejos. Pero a pesar de la distancia no se descuidaba. Mire que dice 3:5. No pudiendo estar con ustedes sin soportarlo más,
envié para informarme de vuestra fe. Estoy lejos, estoy en otra ruta, pero Timoteo, date una visita allá y tráeme un informe de cómo van los hermanitos allá. Eso no es chisme, eso es trabajo. Eso es trabajo. Hoy si nos tocan es chisme. Si nos tocan nos invaden. ¿Y por qué se meten conmigo? ¿Y por qué no atacan a otro? Olvídate, déjate de eso. Si tú quieres ser discípulo, déjate acompañar, déjate ayudar. Ven a clase bíblica, ven a los grupos pequeños, ven a las clases, te habla con alguien, busca un mentor, alguien que te diga cómo ser eficaz en este camino. Sobre todo alguien que tú puedas ver como un ejemplo porque lo ha vencido al caminar. Algunas recomendaciones en ese trato. A los que tienen el llamado, que somos todos, y tienen el compromiso, que tenemos que tenerlo todos, de hacer discípulos, algunas observaciones. Primero, cuida tu relación con Dios celosamente, porque eres influencia. Nos han tomado la palabra los influencers del mundo, los influencers que son influyen al individuo para hacerlo pecar, lo influyen con disparate. Los verdaderos influencers son estos que con su ejemplo están transformando vidas para Cristo. Y tú y yo estamos llamados a hacerlo. Si lo quiere hacer por YouTube, bien. Si lo quiere hacer por Instagram, bien. Si lo quiere hacer con Facebook, bien, o con otra plataforma. Pero estas plataformas son impersonales. Y el trato del discipulado es personal. Yo los llamé para que estuviesen conmigo, para vivir con ellos, para invadir su privacidad, para compartir sus experiencias junto con ellos. Así que no crea que ha cumplido porque pone un post en las redes y otros leen. Los likes no son respuestas de fe. La respuesta de fe es el arrepentimiento. El arrepentimiento. Cuando te hablo, te convence la palabra y compungido de corazón dice: ora por mí que necesito. Yo sé que ahí tengo debilidad. Esa es la respuesta de fe. Entonces no somos influencers para buscar like en las plataformas. Eso se puede hacer, pero lo esencial, lo fundamental, lo bíblico, mi compromiso es que necesito acompañar a otros en el crecimiento de su vida cristiana, porque yo soy discípulo y eso es un encargo a los discípulos. Cuida tu relación con Dios, cuida tu testimonio, ora por la gente que tiene este contacto de relación, invierte tiempo en ellos. Comparte con ellos el mensaje aprovechando las oportunidades naturales. No tiene que hacer evento. No, es en la cotidianidad que eso pasa. Es que estás frente a la estufa o estás en el taller y te llega la idea. Qué contundente fue el mensaje del pastor el domingo. Déjame preguntarle a Juana cómo le fue. Juana, ¿cómo te fue con el mensaje el domingo? ¿Te pasó como a mí? Porque Dios me desbarató el domingo. ¿Y a ti qué te pasó? ¿Ah? Es en la cotidianidad que ser discípulo. No tiene que hacer un evento. Es en la cotidianidad. Es en el cumpleaños. ¿Cómo en el cumpleaños? Si en el cumpleaños es una fiesta, sí, pero en la fiesta las mujeres son expertas en esto. Vamos al baño. Dale 2 preguntas ahí en el baño. ¿Cómo va tu vida de oración? Yo no te noto mucho. Estoy en el cumpleaños, sí, pero estoy discipulando también. En la cotidianidad. No tiene que hacer otra agenda. Es en tu agenda. Es para vivir con ellos. Es para compartir su experiencia de vida cristiana de manera permanente.
Porque sé que algunos van a decir es que la iglesia me ha robado mi vida con tanta cosa que hay que hacer. No es en otra vida, es en tu vida. Es lo que hace, no es con otra agenda. Es que tu agenda tiene que ser 1000 por 1000 cristiana, 1000 por 1000 comprometida, 1000 por 1000 sujeta a la palabra y 1000 por 1000 haciendo lo que tiene que hacer cada día en tu cotidianidad. La pregunta sería saber si todo tu entorno sabe que tú eres cristiano. ¿Cómo lo saben? Porque tú dices que tú eres o que ellos lo notan. Porque tu lenguaje le dice que tú eres. Porque tu actitud dice que tú eres. Porque tu comportamiento habla de que tú eres. Señores, aquí hubo un congreso de misiones ayer. Y hubo una buena carga de enseñanza de misioneros que están en mundos donde no se puede predicar el evangelio. ¿Sabe cómo un musulmán sabe quién es cristiano? Porque se comporta diferente a ellos. Y cuando quieren conocer a Cristo, ¿sabe con quién ellos hablan? Con aquel que ellos sospechan que es cristiano, porque no es como ellos, no hace como ellos, no dice como ellos. Cuando lo ves reaccionar de manera diferente en circunstancias específicas, entonces se pregunta: ¿y por qué no hizo lo que yo haría? Este debe ser cristiano. Este debe ser de Jesús. Entonces ellos abren las puertas y dicen: yo tuve un sueño, yo tuve una experiencia que no me explico, que quizás tú que eres de Jesús me lo puedes explicar. Hermano, vivir la vida cristiana cotidianamente en toda mi circunstancia es el primer camino para ser influencer para la vida de otro. Ustedes y yo sabemos que cuando somos cristianos auténticos y la gente lo nota, lo sabe, la gente hasta evita decir algunas cosas delante de nosotros. Hay cosas que no se nos proponen. Hay cosas que con nosotros no cuentan. Si con el varón no le digan eso al varón, que el varón no entre en esa. Pero nosotros conocemos varones que entran en todas. Aleluya. Segunda cuestión, Él los llamó para que estuviesen con Él y para darle, lo dice en Juan 17, darle su palabra y luego enviarlos a predicar. Así que discipular a otro es empoderarlo de la palabra de Dios y desafiarlo a cumplir su propio llamado. Ahí tenemos nosotros problemas, muchos problemas en la fe, en la economía de los dones en la iglesia. A veces hay mucho comezolismo. Mucha gente que se hace dueño de todos los espacios de servicio y que otros no pueden penetrar, que otros no pueden hacer, que otros no son útiles, que otros no pueden, que eso soy yo. Y algunos creen que es una herencia particular que le dio Dios, porque te dicen: es que yo orando el Señor me dijo, el Señor me señaló, yo sentí, yo vi un sueño. Y en los dones que están en otro, ¿quién se los dio? ¿Y para qué se los dieron? ¿O no son parte de la iglesia también? Y les puso su palabra para enviarlos a predicar. Yo no sé cuál es tu don, pero tienes dones. Es muy poco amane a eso, ¿eh? Yo no sé cuál es tu don, pero tú tienes dones. Ok. La siguiente pregunta es saber si estás usando tus dones. Segunda pregunta, ¿dónde lo está usando? Porque hay dones que evidentemente no son para el púlpito. No todos pueden ser del grupo de adoración. Le felicito a estos chicos. Hay un derroche de género, mariachi, salsa, merengue, todo. Me encantó.
Pero no todos son llamados a este ministerio. ¿Cuál es el tuyo? ¿Lo está haciendo? ¿O está esperando que otro se muera para tú ocupar el espacio? Bueno, imaginémonos que aquí hay 100 personas con el llamado a ser maestros. Pero no tenemos espacio ni posibilidades para tener 100 clases los domingos. La pregunta sería, ¿y el templo es el único lugar para enseñar? Hoy, ¿por qué no abre un grupo de estudio en tu casa? Con la autorización de la iglesia y la coordinación de la iglesia. Yo tengo el encomio divino de enseñar la palabra. Quiero abrir un grupo de enseñanza en mi iglesia, en mi casa, en mi oficina, en el trabajo, en el horario de la siesta, del almuerzo. Voy a aprovechar 25 minutos para compartir la palabra con mis compañeros de trabajo. ¿No se puede hacer el ministerio ahí? El ministerio es posible donde quiera que hay almas que deben ser salvadas. No tiene que esperar el púlpito del templo. No tiene que esperar que los pastores te nombren pastor de una capilla. No tiene que esperar que se arme un viaje misionero para entonces una vez cada año sentirte parte de algo. El mandato, ¿sabe cómo es? Id por todo el mundo. Pero ¿sabe cuál es la traducción correcta? Y yendo, y yendo, y yendo en el camino, en tu vida, en tu cotidianidad, donde estás, haz discípulo. ¿Sabe cómo surgió la iglesia entre los gentiles? Y yendo en el camino por la persecución, donde quiera que llegaban, presentaban a Cristo. Así surgió la iglesia en todo el territorio. Y en 37 años, todo el mundo conocido fue evangelizado por estos discípulos que, perseguidos, mientras iban, enseñaban el evangelio. Hay que presentarle la palabra a la gente. La palabra de Cristo, el evangelio. Porque también hay gente que aprovecha mucho tiempo para hablar de cualquier cosa menos de la palabra. ¿Sabes que uno puede saber el enfoque de la gente por lo que dice? Si cada vez que nos juntamos tú me planteas una idea de negocio, tu vida es eso. Si cada vez que hablamos tú me traes un tema de la familia, del matrimonio, porque la mujer de este tiempo, puedo sospechar que tiene problemas en tu familia. Puedo sospechar que ese es tu tema que te preocupa, que hay preocupación. Entonces, un evangélico que nunca habla de fe, que nunca habla de vida cristiana, que nunca habla del servicio al Señor, que nunca habla de su respuesta con sus dones, que si te llama para una queja, no para darte un buen testimonio de lo que está pasando por lo que Él hace. ¿Dónde está el enfoque? La palabra de Dios produce transformación en la vida. Así que en esta relación cercana, algunas preguntas que hay que hacer a esos aprendices que yo estoy ayudando. ¿Cuáles son tus luchas espirituales? ¿Cómo te puedo ayudar? En la Biblia tenemos respuesta. ¿Cuáles son las enseñanzas bíblicas que todavía te hacen falta? ¿Cuáles son las brechas de conocimiento bíblico? Domina todo el texto. ¿Sabes el mensaje de Dios para cada libro de la Biblia? ¿Cómo vemos a Cristo de cada perspectiva? ¿Lo sabe? ¿Podemos estudiar eso? ¿Podemos encontrar esa respuesta? ¿Cuáles son las actitudes que deben ser cambiadas? Yo tengo lucha con la mentira, yo tengo lucha con el dejarme acompañar, tengo problemas, tengo algunas dudas. Acompañar a la gente es vivir con ellos. Y para vivir con la gente hay que quitar algunos muros que nos limitan. Ya dije uno ahorita, la individualidad que nos han formado en la mente. Tan difícil que han bloqueado hasta nuestros hijos. A nuestros hijos les dicen que ellos deben tener unos padres que sean sus amigos.
Ser amigo es una categoría inferior a ser papá. Yo no tengo que ser amigo de mis hijas. Yo soy su papá. Yo tengo más derecho que sus amigos. Yo la conozco más que sus amigos. Yo he invertido más en ella que sus amigos. Yo las amo más que sus amigos. Pretender que yo sea amigo es rebajarme de categoría y no lo acepto. Sencillamente no lo acepto. Pero el mundo ha colocado esos bloqueos que hasta en la familia tenemos problemas con eso. La palabra de Dios construye convicciones. Es la palabra de Dios que nos enseña qué creer y cómo vivir. Algunas convicciones bíblicas que les voy a citar. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiere a los otros antes que a ti. Es un principio bíblico que hay que aprender en esta sociedad. Aquí todo el mundo lucha por su espacio. Todo el mundo sabe más que el otro. Todo el mundo es mejor. Todo el mundo quiere tener más. Todo el mundo quiere ser diferente. Le dice, no, seré buen cristiano. Dale más importancia al otro que a ti mismo. Reconoce al otro. No sea envidioso. No le robe el privilegio y el prestigio que el otro tiene. No lo minimices, porque si lo coloca en su sitio adecuado, tú te ves más pequeño. Entonces, para igualarlo, lo bajas a él, porque tú te sientes bajito. Eso es impiedad. Lo que dice la Biblia es que prefiera al otro por encima de a ti mismo. Unánimes uno con otros, no altivos, no asociándose con los humildes. No sean sabios en su propia opinión. No debáis a nadie nada sino amor. Son principios bíblicos que hay que enseñar para la vida de hoy. No juzguemos los unos a los otros, sino que bien decidid no poner tropiezo ni razón para que tu hermano caiga. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que la libertad no puede ser usada para ocasión para la carne, sino para agradar a Dios. No nos hagamos vanagloriosos, no nos irritemos uno con otros, no nos envidiemos uno con otros. Dice Pablo, yo pues preso en el Señor les ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con humildad, mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros. Tenemos que hacer un ejercicio para aprender que todo el mundo nos caiga bien. ¿Sabes que cuando demasiada gente no te cae bien, el que tiene problemas eres tú? Hay que poner ese corazón en un gimnasio para que se ablande un poquito. Esos músculos se pongan un poquito flexibles y podamos acercar a la gente. Tenemos que aprender a que la gente nos caiga bien. Para que nosotros tenemos una libreta de reglas y condiciones. Y si la gente no entra en nuestro marco conceptual, ya no lo dejamos pasar de ahí. Yo tengo un código del vestir. Yo acepto a los que se visten como yo, tan elegantes y formales. Los otros siempre son unos tigres, unos tecatos, unos ladrones. Si demasiada gente te cae mal, tú tienes problema. Si demasiada gente es rara para ti, tú tienes problema. Si tienes diferencia con tanta gente, revísate, porque todos somos unos en Cristo, porque todos somos hermanos, porque todos somos santos, porque todos somos una familia en Él.
Y dice Pablo que en Cristo no hay judío, ni gentil, ni griego, ni romano, ni negro, ni blanco, ni grande, ni chiquito, ni pobre, ni rico. Todos somos unos en Él. Así que en Cristo se cae en la diferencia de los dos pueblos. Él hizo un solo pueblo. Si hay demasiada diferencia entre tú y los otros, revísalo, revísalo. Finalmente, hacer discípulo implica hacer ministerios juntos. Jesús llamó a 12, a los que llamó para ser alumnos, pero eran alumnos teórico y práctico, porque siempre anduvieron con Él haciendo todo lo que Él hacía. ¿Desde cuándo? Desde el primer día. Porque desde el primer día les enseñó a obedecer la palabra de fe. Desde el primer día. Y estando con ellos en el mar, no pescaron toda la noche. Él les dijo, tiren la red a la derecha. Y Pedro le dijo, hemos fracasado la noche entera. Y eso, que nosotros somos veteranos. Será su empresa. No hemos pescado nada. Y él le dijo, echen un chin más adentro y tiren la red a la derecha. Al pesar del fracaso nuestro, atento iglesia, a pesar del fracaso nuestro, por tu palabra, por lo que tú has dicho, tiraré la red. Por lo que tú has dicho, tiraré la red. Y entonces la tiraron. Y tuvieron la pesca milagrosa, que se hundía la barca, y no pudiendo con una sola barca, llamaron a Jacobo y a Juan, que estaban cerca, y vinieron, llenaron las dos barcas, y de todas maneras estas como que se hundían al arrastrar la pesca. Y el Señor entonces les dijo, vengan en pos de mí y yo los haré pescadores de hombres. Y dejándolo todo, le siguieron. Yo le hubiera dicho al maestro, mira hombre, espérate, cálmate que tú te emocionas demasiado. Tú no has pensado que podemos fundar a partir de hoy una empresa pesquera para exportar. Porque si este negocio funciona de esa manera, eso podría ser el inicio de Telefree. No, ellos fueron tras la palabra de autoridad. Porque en su palabra creyeron y pescaron. Ahora fueron con Él tras su palabra. Y Él los involucró. Desde el primer día con ellos ya estaba ministrando palabra de autoridad, de lo cual le dieron parte en el camino. Y lo vieron sanar, reprender demonios, alimentar a muchos, a recibir al pecador. Porque Cristo era un experto en recibir al pecador, al rechazado. ¿Cómo se atreve Jesús a hablar con una mujer con tanto adulterio encima como la mujer de Juan 4, la samaritana? Y no solamente hablar con ella, sino la intencionalidad. Está en una ruta y en el camino dice, me es necesario pasar por Samaria. Pero en la agenda no dice que íbamos a entrar a Samaria. A mí me es necesario. Yo necesito ver a alguien en el pozo. Si él le dice a ellos a quién él iba a ver y cómo, yo creo que lo amarran y no lo dejan ir. Es más, para poder hablar con ella, lo mandó a comprar comida. Habló con ella solo. Para que los prejuicios y las agendas de ellos no interrumpieran el propósito del cielo con Samaria a través de esa mujer que él estaba tocando ese día.
les enseñó a ministrar, vivió con ellos para colocarlo en el servicio. A tus discípulos hay que ponerle a hacer cosas. Se convirtieron hoy. Mañana tenemos reunión contigo y vamos a tomar un café para Ágora, ahí cerquita. Mira, a partir de ahora tu desafío es que otros conozcan a Cristo como tú. ¿Qué es lo básico que debe decir? Debe decir esto, pero eso que tú debes decir, tú tienes que sentirlo, porque es tu experiencia de salvación. ¿Estás seguro que eres salvo? ¿Te has arrepentido a profundidad? ¿Hay espacio que aún no le has rendido al Señor? Vamos a orar por ti aquí ahora, todavía si es necesario, porque ahorita al que nos pase al lado, tú le vas a hablar. Tú le tienes que hablar porque tú eres salvo. Que haga ministerio contigo, que ores contigo, que evangelice contigo, que visites contigo, que aconsejes contigo, para que aprenda a hacer ministerio. Nosotros como iglesia perdemos el potencial evangelístico de la gente. Oiga bien, hermanos, yo nací en el evangelio, me convertí como a los 8 años y tengo 52. Sí, yo tengo más de 40 años en la fe. Y tengo más de 30 en el servicio de ministerio. Una persona que se convierta hoy tiene más potencial evangelístico que yo. ¿Por qué? Porque con mi vida ya yo no tengo mucha relación con los impíos. Vivo en una casa con mi mujer y mis hijas que son evangélicos. Me levanto en la mañana, prendo mi vehículo y voy para una oficina a trabajar con evangélicos. De ahí salgo a una reunión en alguna iglesia con evangélico. De ahí salgo a otra reunión con un ministerio con evangélico. Y voy a la casa a responder llamadas y mensajes de evangélicos que son mi contacto. ¿A quién le evangelizo yo? Para yo evangelizar a alguien, tengo que aprovechar a hablar con el delivery que me trae el medicamento, con el que llega por casualidad a la casa, con el hombre de la basura, que es algo que tengo que ser el testigo que soy evangélico de verdad. Porque en mi vida no tengo contacto con impío. Pero el que se convirtió ayer, todavía su familia no conoce a Cristo. Todavía sus compañeros de trabajo no conocen a Cristo. Todavía sus profesores no conocen a Cristo. Todavía los alumnos con él en la universidad no conocen a Cristo. Él tiene más potencial. Así que la iglesia se aprovecha más de un nuevo convertido que conmigo como evangelista. ¿Lo entendieron eso? Así que todos deben hacer ministerio. ¿Cómo lo hacen? Acompañado con los que tienen más experiencia, que son mentores, que son discipuladores, que son maestros, porque esos les están acompañando para que su vida cristiana sea productiva. Desafío de ser y hacer discípulo. ¿Cómo? Yo obedezco el mandato, soy discípulo. Y parte de la obediencia es hacer que otros sean discípulos. Si hago que otros sean discípulos y cumplan con su propio ministerio, yo estoy sumando almas al cielo, que es la meta, porque ese es el mandato a la iglesia: ir de hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden, que obedezcan todas las cosas que yo mandé. Hoy es domingo de decisión. Hay 2 decisiones necesarias hoy. Primero, si hay alguien aquí que no ha conocido a Cristo todavía y quiere comenzar hoy esta relación especial con Él, es una buena tarde ya, 12:30, para hacerlo. ¿Alguien está aquí que quiere recibir a Cristo hoy? Es una buena oportunidad. Si alguien está a tu lado y no recibe a Cristo todavía y le puedes animar o acompañar, es una buena tarea a realizar en el día de hoy. ¿Alguien quiere a Cristo hoy? La otra decisión es decidirme ser auténticamente un discípulo. A revisar mi realidad y relación con mi Dios, identificar áreas donde debo avanzar y avanzar. La otra decisión: ¿estoy haciendo a alguien discípulo?
Estoy influenciando a alguien. Mi relación con alguien lo está bendiciendo y lo está acercando al Señor. Esta es la decisión que te toca si eres cristiano, si ya eres un discípulo. Yo quiero que te pongas de pie y oremos.